Por eso es que las consecuencias de la fornicación se dan directamente en el cuerpo, porque es un pecado que se comete contra el cuerpo. El herpes, el SIDA, la sífilis, enfermedades de tipo de transmisión sexual, se dan sobre el mismo cuerpo. Son consecuencias del pecado, pero que están en el mismo cuerpo. Eso no, aunque también trae consecuencias de tipo psicológico y espiritual. Pero las manifestaciones más reales se dan en el cuerpo. Un aborto puede dejar daño físico, pero también puede dejar daño psicológico irreparable. Irreparable para cualquier psicólogo, mas no para Dios. Para Dios no hay nada imposible. O sea, ¿cómo se llama eso? Y espirituales también. El sentimiento de culpabilidad, ¿cierto? Claro, y no solo eso, sino un trastorno psicológico de haber matado y de haberse negado a la oportunidad de conocer a su hijo. ¿Cuál es una definición de fornicación? ¿Cómo lo define ahí? Está contra Un pecado del cuerpo, pecar contra el cuerpo. Es una definición de fornicación, pecar contra el cuerpo. Vamos a ver entonces las reglas del Antiguo Testamento sobre la virginidad. Vamos a la página 45. Los dos últimos párrafos. Y vamos a leer hasta la 46. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Quién lo lee? Dios dio una ley para Israel en el Antiguo Testamento. Si un hombre tomaba la virginidad de una mujer, tendría que cuidarla de por vida. Si una mujer daba su virginidad fuera del matrimonio, debía morir. ¿Deja esto alguna duda de que Dios espera que el hombre y la mujer sean vírgenes al momento de su matrimonio? Debido a la época, sangre que se derrama. Debido a la boca. Debido, si estaban ahí corrida, debido a la poca sangre. Poca sangre. Se derrama. Cuando el himen se rompe, ¿es posible probar la virginidad de una mujer? Si alguien probaba que una mujer había perdido su virginidad antes del matrimonio, su esposo podía hacer anular el matrimonio. Ella no sería su responsabilidad, sino la mujer. Si la mujer no había sido violada o había perdido su virginidad. Hermano, ahí donde dice la palabra de que es dejada la mujer por causa de fornicación, ¿cierto? No es que ella haya fornicado, a ver, ¿cómo? Porque ahí es donde toman el matrimonio como fornicación, ¿no es cierto? No que haya fornicado después de casarse, sino que fornicó antes de contraer un matrimonio. Antes de contraer un Exacto. No es que haya fornicado dentro del matrimonio, sino que fue al matrimonio no siendo virgen. Y el esposo la halló que no era virgen y la deja por causa de fornicación. Porque llegó al matrimonio sin ser virgen, había fornicado. O sea que, de hecho, este hombre consumó el matrimonio y se dio cuenta que no era virgen porque no derramó sangre. Exacto. Sigamos. Sigamos. Ya, voy. Por un asalto sexual forzado, se asumía que había contenido voluntariamente en una relación sexual antes del matrimonio, contra el mandamiento de Dios. En caso de que hubiera una disputa, Dios dio instrucciones explícitas sobre cómo definir el asunto. La evidencia de la pureza de la mujer debía ser hallada en sus señales de virginidad, que quería decir sangre en las sábanas. Los padres de la novia tenían que dar a los recién casados un juego de sábanas para la primera noche de casados de la pareja, y su acto inicial de relación sexual
después de su primera noche juntos, si el hombre acusaba a su nueva esposa de no ser virgen, los padres de la novia debían llevar las sábanas utilizadas esa noche y extenderlas delante de los ancianos de la ciudad como evidencia concerniente a la virginidad de su hija. Si se encontraban las señales de virginidad, era evidencia de que el hombre había mentido en un intento de deshacer el matrimonio y defraudar a su nueva esposa y sus padres. Su acusación, si era falsa, era considerada una calumnia contra una virgen de Israel y ocasionaba un castigo severo. Primero, el hombre era reprendido y azotado públicamente. Segundo, debía pagar a los padres de la novia una multa por haber levantado una acusación falsa contra su hija. Tercero, debía mantener el matrimonio sin tener alguna oportunidad posterior de divorciarse. Esto antes del matrimonio. ¿No? Esto significa que él no podía. Por eso, el título, ¿no? Ah. Esto significa que él no podía echarla y hacer que ella se mantuviera a sí misma, esperando encontrar a alguien para que se casara con ella como mujer divorciada. La sentencia del hombre era la responsabilidad de proveer sustento y cuidado para una mujer que obviamente no amaba. Si su acusación era verdadera, si la mujer no era una virgen, aunque fingiera serlo, el esposo recibía la anulación que deseaba. Su castigo por defraudar a sus padres y a su esposo era ser llevada delante de la gente de la ciudad y ser apedreada hasta morir. Ella había hecho vileza en Israel fornicando en casa de su padre. El castigo por perder su virginidad era la muerte. ¿Por qué el castigo era tan severo? El castigo era lo suficiente severo para que el temor de Jehová viniera sobre Israel, de modo que se descendiera del mal, incluyendo la inmoralidad sexual. Dios conocía los resultados trágicos del pecado y quería salvar al pueblo del daño y del dolor que seguían como resultado, pero siempre existían aquellos que en verdad no creen que Dios los ama y que está orando a favor de ellos, no en su contra. Ok. Reglas del Antiguo Testamento sobre la virginidad. Si un hombre que tomaba la virginidad de una mujer tendría que cuidarla de por vida. De por vida. Es decir, el hombre se casaba y la mujer era virgen, no podía dejarla, tenía que cuidarla de por vida. Si una mujer daba su virginidad fuera del matrimonio, debía morir. ¿Por qué? Porque había hecho vileza pecando en casa de su padre. Lea Deuteronomio 22, del 17 al 27. ¿Hay alguna duda? ¿Qué le dice? Le daba allí, Deuteronomio. ¿Hay alguna duda? No, eso no está allí, esa es una pregunta. Vamos a Deuteronomio 22.